Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y como siempre los invito a seguirnos en Instagram @Citología, Ciencia y Arte y a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com, en donde encontrarán información relacionada a nuestros cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. También en nuestra web encontrarás imágenes citológicas y otra información relacionada al mundo de la citología. En este video les quiero hablar del líquido pleural. Es el líquido que forma parte del grupo de los líquidos serosos. Vamos obviamente a definir qué es el líquido pleural, cuándo nos va a llegar una muestra de líquido pleural al laboratorio y qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista citológico en una muestra del líquido pleural. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que esta es una forma de apoyarnos y hacer que nuestros videos lleguen a muchas más personas. También te invitamos a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube apretando en el botón unirse. Allí puedes ser parte y apoyarnos con este proyecto y tendrás acceso a contenido exclusivo para ti. Comencemos hablando entonces de lo que es el líquido pleural. El líquido pleural va a estar en el espacio pleural, que es un espacio que se genera entre las membranas que cubren a los pulmones. Hay una membrana que está en contacto directo con los pulmones, que es la membrana visceral, y la otra membrana que está en contacto con el tejido adyacente a los pulmones, que sería la membrana parietal. El espacio que se genera entre ambas membranas es el espacio pleural y allí va a estar contenido este líquido pleural. El líquido pleural se forma a partir del ultrafiltrado del plasma. Por lo tanto, tiene una concentración muy baja de proteínas y de elementos plasmáticos, mucho menor que los que conseguimos en plasma porque es un ultrafiltrado. En condiciones normales hay un balance o un equilibrio entre lo que es la formación y la reabsorción de este líquido pleural. Pero cuando ocurre un desequilibrio en estos procesos de formación y reabsorción del líquido, es cuando ocurren lo que conocemos como derrames. Y los derrames pleurales no son más que acumulación de este líquido en dicho espacio, que conocemos también como cavidad pleural. Entonces, allí nos lleva a decir cuándo se obtiene una muestra de líquido pleural. Entonces, por lo tanto, como ya sabemos que en condiciones normales que existe ese equilibrio entre la formación y la reabsorción de líquido, el volumen de ese líquido va a ser constante, no se va a hacer un examen de rutina de líquidos pleurales. Pero cuando existe un desequilibrio en esa formación y reabsorción de líquido, entonces, que sería cuando hablamos de derrames, es en ese momento que se va a obtener una muestra de líquido pleural para determinar qué posible causa desencadenó este derrame pleural. Es cuando se hacen tomas de muestras de líquido pleural, es importante destacar que se van a mandar las distintas muestras que se obtengan, se van a mandar tanto al laboratorio de citología como al laboratorio clínico. Incluso si es que se sospecha de un agente infeccioso, de un agente bacteriano, se va a mandar también una muestra al laboratorio de microbiología para hacer cultivos bacterianos. Entonces, este es un líquido que se puede analizar con distintas pruebas para determinar qué es lo que está causando este derrame pleural. En el caso del laboratorio clínico, se hace un análisis desde el punto de vista bioquímico para saber qué contiene este líquido, cuáles son las alteraciones desde el punto de vista bioquímico del líquido y también se hacen algunas determinaciones morfológicas, es decir, para determinar qué tipo de células se observan en el líquido, pero en el caso del laboratorio clínico es una observación mucho más desde el punto de vista de cuantificar las células inflamatorias que están allí presentes, si es que llegaran a existir, y mencionar, si es que llegaran a existir algún otro tipo de células, mencionar que están allí presentes, pero no hacen un diagnóstico citopatológico. El diagnóstico citopatológico lo hace el laboratorio de citología y es en este video que vamos a enfocarnos entonces en ese análisis citomorfológico del líquido pleural. Es decir, saber qué células se observan en estos líquidos y qué diagnósticos podemos llegar a hacer desde el punto de vista citopatológico en líquido pleural. Primero, definir que existen, cuando ocurre un derrame, puede ser un exudado o un trasudado.
La diferencia entre ambos es qué es las causas que llevaron a que ocurriera ese derrame. En el caso de los trasudados suele generarse este derrame por una alteración en lo que es el equilibrio entre la filtración y la reabsorción del líquido, es decir, entre lo que es la formación y la reabsorción del líquido. Cuando se altera este equilibrio, es decir, obviamente ya no vamos a tener un volumen normal, sino que aumenta el volumen del líquido pleural y hablamos entonces de un derrame, se debe a que existe una alteración en lo que sería la presión oncótica o en la presión hidrostática. En cambio, en el exudado vamos a tener también un derrame pleural, obviamente, pero este va a estar causado por un daño a nivel tanto, puede ser de la membrana de la cavidad, es decir, de esas membranas que yo les decía que recubren esos pulmones, esas membranas están recubiertas por un epitelio que se llama mesotelio. Puede ser que existe un daño a nivel de esa membrana o que existe un daño a nivel del endotelio. Recuerden que el endotelio es el epitelio que recubre los vasos sanguíneos. En este caso, a nivel del endotelio de esos capilares, que son los que permiten la formación o ese ultrafiltrado del plasma. Si existen alteraciones o daños en alguno de estos dos epitelios, entonces el paso del líquido va a ser mucho más aumentado, obviamente, se acumula el líquido y además las diferencias entre el exudado y el trasudado va a ser el tipo de elementos que voy a conseguir. En un trasudado, como es una alteración en lo que son las presiones hidrostáticas o la presión oncótica, vamos a tener que es un líquido bastante pálido, que es un líquido claro, que además va a tener una baja concentración de elementos formes como las células inflamatorias o las células en general que están en circulación, que son principalmente los eritrocitos y las células inflamatorias, que serían los leucocitos, y además también va a tener una menor concentración de proteínas en el caso del trasudado. Pero en el exudado, como hay un daño a nivel del endotelio o de la membrana de esa cavidad, de esas membranas, de ese epitelio que forma esa membrana de la cavidad pleural, entonces vamos a tener un mayor paso de los elementos que están en ese plasma. Por lo tanto, la cantidad de proteínas es mucho mayor y la cantidad de células, leucocitos y eritrocitos va a ser mucho mayor que lo que encuentro en un trasudado. Y por supuesto, esto me va a llevar a que yo tenga un líquido con un aspecto mucho más turbio. Estas determinaciones y que existen determinaciones para poder indicar si se trata de un trasudado o un exudado, son determinaciones que se hacen en el laboratorio clínico. En el laboratorio citológico no nos enfocamos en ese aspecto, nos enfocamos en decir el tipo de células y elementos celulares que estoy observando allí para indicarle al clínico si hay un proceso de una neoplasia maligna de tipo metastásico o primaria en esa zona, o si hay un proceso inflamatorio o qué tipo de patología pudiera estar presentando este paciente. ¿Cuáles son los elementos no celulares que se pueden observar? Porque si bien voy a observar células, también hay unos elementos que no son células que puedo llegar a ver en estos líquidos. En primer lugar, vamos a tener lo que es el fondo. Esto es un líquido que va a estar constituido por cierta concentración de proteínas y eso me va a llevar a tener un líquido de un aspecto ceroso y cuando lo tengo en el extendido, en la citología voy a tener ese fondo ceroso que es esta imagen que evidenciamos allí que se ve como una sustancia que incluso se ve como cuarteada, a veces el fondo o esta sustancia cerosa puede ser tan densa que al momento de hacer el extendido, a veces los extendidos pueden quedar un poco gruesos y esta sustancia se puede ver, como vemos en la imagen, como bien oscura, bien densa y que se cuartea. Los líquidos cerosos, en este caso como el líquido pleural, se caracterizan por tener un fondo ceroso, que es como el que estamos viendo en la imagen, incluso puede llegar a ser mucho más pálido que lo que vemos allí. También podemos ver cuerpos de Zamomba, como los que vemos también en la imagen, que no son indicativos de una patología en concreto, porque si bien existen ciertas neoplasias que me pueden generar cuerpos de Zamomba, ciertas neoplasias malignas, también existen patologías benignas que pueden generar cuerpos de Zamomba. Entonces no es
no es un elemento que sea indicativo de alguna patología en particular, pero sí es importante que mencionemos que se observaron estos cuerpos. Luego tenemos estos cuerpos de asbesto, en donde es muy común que se observen en pacientes que han estado sometidos a trabajar con el asbesto en zonas donde han inhalado estas partículas y que es alta la concentración de asbesto a nivel pulmonar que ha podido llegar incluso a la pleura. Y por eso pudiéramos llegar a observarlo en el líquido pleural. No son hallazgos muy frecuentes, pero es importante saber que pudiera llegar a observar estos cuerpos de asbesto, que es esta estructura como en tono verdoso amarillento que vemos allí en la imagen. Y también tenemos los espirales de Cruzman, que también es una sustancia densa, como de una sustancia mucinosa, bastante densa, que si bien generalmente lo vemos en muestras de pulmón, principalmente, pudiéramos también llegarlo a observar en el líquido pleural. Entonces son sustancias que no necesariamente son células, pero que podemos llegarlas a observar en los líquidos pleurales. Luego tenemos qué células vamos a observar, que es lo que nos interesa desde el punto de vista citológico. Entonces podemos tener células inflamatorias como neutrófilos, linfocitos, los histocitos también forman parte de las células inflamatorias, pero siempre me gusta separarlas, mencionarlas como aparte a los histocitos, pero también podemos incluso dentro de las células inflamatorias ver eosinófilos. No son hallazgos tampoco muy comunes en los líquidos pleurales, pero es importante recordar que igual los puedo llegar a observar porque obviamente ellos forman parte del grupo de las células inflamatorias. Luego tenemos las células mesoteliales, que son las células propias de ese epitelio que forma esas membranas. Les decía que ese epitelio se llama mesotelio y de allí van a salir estas células mesoteliales. Este es un epitelio que cuenta con una sola capa, por lo tanto se descaman por renovación de las células del epitelio, se pueden ir descamando de forma natural y eso ocurre de forma normal, pero en un proceso patológico pues la descamación de esas células puede ser mucho mayor. Entonces en los extendidos de muestras de líquido pleural voy a tener y debo observar de hecho las células mesoteliales. Eso forma parte de lo que sería una muestra satisfactoria. Entonces necesito observar células mesoteliales para yo poder decir que una muestra de líquido pleural desde el punto de vista citológico es satisfactoria. El nuevo sistema de clasificación que existe para líquidos serosos no establece un mínimo de celularidad, es decir, que con que yo vea células mesoteliales, sin importar la cantidad de células que observe, ya la muestra es satisfactoria. Pero lo importante es que vea las células mesoteliales. Ya vamos a hablar más adelante de las características de estas células. Luego tenemos los histocitos, que también son bastante frecuentes de verlos en este tipo de muestras, y recordar las características de los histocitos, que son células redondas, de núcleos excéntricos y arriñonados, y además tienen un citoplasma vacuolado. Los histocitos, ustedes saben que suelen ser células bastante confusas en algunas ocasiones y sobre todo si llegan a estar multinucleados. Así que los invitamos a que visiten nuestro video de histocitos y allí les explicamos algunos tips para identificarlos, sobre todo cuando están multinucleados. Y tenemos otros tipos de células que son células neoplásicas malignas, pero que no son células mesoteliales, son células tumorales malignas que provienen de otros órganos. Y allí es cuando hablamos entonces de neoplasias malignas metastásicas, células malignas que llegaron allí a la cavidad pleural producto de una metástasis. Y esas células pueden ser bastante variadas. Podemos ver células de tipo glandular, producto de los adenocarcinomas, de los distintos órganos de los que pueden llegar, por ejemplo, de las mamas, adenocarcinomas metastásicos de mama, de pulmón, son los más comunes. En el caso de las mujeres, suelen ser más frecuentes las metástasis de tumores de mama, y en el caso de los caballeros suele ser más frecuentes las metástasis de tumores pulmonares. Sin embargo, pueden llegar metástasis de órganos mucho más lejanos, por ejemplo, de ovario o de vías digestivas. No es lo más común que hagan metástasis hacia pleura, pero puede ocurrir. Y también podemos tener células neoplásicas como los linfocitos de los linfomas, también los podemos llegar a observar en los líquidos pleurales, o células
que no necesariamente sean glandulares, más a lo mejor de tumores de tipo carcinoma, epidermoides, también forman parte de células malignas que pudiera llegar a encontrar en los líquidos pleurales. Pero los más frecuentes dentro de los procesos metastásicos suelen ser los adenocarcinomas. Los tumores propios de este líquido van a ser los tumores malignos que se originan en ese mesotelio, y ese tipo de tumores se llaman mesoteliomas. En estos casos vamos a ver células mesoteliales con características de malignidad. Pero en este video no vamos a profundizar en el mesotelioma, solamente en las células normales. Y ya para ir finalizando, entonces hablemos de cómo son esas células mesoteliales, que es muy importante que las sepamos identificar y diferenciar de los histocitos y del resto de células que me puedo encontrar como esas células metastásicas. Las células mesoteliales normales son células redondas con núcleos centrales o ligeramente excéntricos. Su citoplasma suele ser bastante homogéneo, pero en ocasiones cuando puedan estar reactivas estas células o incluso si están degeneradas, pueden llegar a tener vacuolas citoplasmáticas. Pero además, una característica muy distintiva de estas células es que ellas tienen vacuolas periféricas, que no están dentro del citoplasma, sino en la periferia de esa célula. En lo que es todo ese borde citoplasmático, van a existir esas vacuolas periféricas. En ocasiones son bastante evidentes y se pueden visualizar en la muestra como estamos viendo en la imagen. Se pueden visualizar una o varias vacuolas o todo alrededor de esa célula, ver esas vacuolas y ser muy evidentes, y en otras ocasiones que incluso en esa misma imagen evidenciamos que esas tres celulitas que están más a la izquierda, que están como bien unidas entre ellas, no se le logran ver muy bien esas vacuolas periféricas. Pero si nos damos cuenta, el borde citoplasmático de esas células se ve un poco difuso, no es tan definido. Entonces eso también es una característica que me va a ayudar a identificarla como célula mesotelial. ¿Por qué se va a ver ese borde difuso? Bueno, por producto de esas vacuolas periféricas. Cuando tengo las células mesoteliales en grupos cohesivos, como en la imagen que tenemos más a la derecha, vamos a tener que esas vacuolas periféricas me van a generar espacios intercelulares, es decir, espacios entre las células, que comúnmente llamamos ventanas. Esas ventanas son otra evidencia de las vacuolas periféricas. Esa es la característica más resaltante de las células mesoteliales. Y así terminamos este video. Por supuesto, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar qué te ha parecido, qué otros videos te gustaría que subiéramos a nuestro canal, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.